están, hermanos? Buenas noches. Bienvenidos los valientes que empiezan lo que terminan, que terminan lo que empiezan, que están aquí y en esta serie sobre la sabiduría, los bendigo. Realmente llegar acá es difícil, desde cualquier parte de la ciudad. Y yo realmente, viniendo para acá, yo realmente bendigo y los bendigo porque ya solamente llegar es un desafío, y proponérselo y hacerlo de manera voluntaria, con el deseo de corazón de aprender, es aún todavía más importante. Así que sea el Señor con nosotros y sea dándonos también un excelente tiempo ahora juntos. En la primera sesión donde compartí con ustedes, me tomé el desafío de entregar lo que es un fundamento de la literatura sapiencial y especialmente un fundamento de lo que es el libro de Proverbios, en la medida en que el libro de Proverbios se encarga de ubicarnos en la encrucijada de caminos y preguntarnos si es que deseamos caminar hacia la sabiduría o hacia la necedad. Dijimos también que la sabiduría no es una medalla, la sabiduría no es un diploma. La sabiduría es una virtud teológica, una virtud divina que nosotros tenemos que conquistar día con día. Es algo que debemos alcanzar y que es algo que nosotros, en primer lugar, debemos entender que por principio nosotros somos necios. Nacemos y naturalmente nacemos en necedad, en terquedad y en rechazo contra Dios. Por lo tanto, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, como nos decía el pastor Joan en el final del Salmo 111 que nosotros estábamos leyendo. Y después de poner ese fundamento, ahora yo quisiera hablarles de una manera más práctica, porque para mí lo que voy a compartir con ustedes ahora es sumamente importante. Yo les mencioné en la primera oportunidad que yo considero que el libro de Proverbios nos habla de manera práctica con respecto a algo que nosotros anhelamos fundamentalmente en nuestra vida, que no es solamente mejorar de manera personal, no es solamente que yo pueda mejorar, que yo pueda cambiar, que yo pueda ser transformado, sino que ocurra un milagro que es infinitamente mayor, que no tiene que ver solamente con el hecho de que si yo era un poco enojón, ahora soy menos enojón. Si yo antes era un poco ansioso, ahora yo voy a ser menos ansioso. Si era un poco negligente, ahora va a ser un poco más diligente. No, el objetivo fundamental es que nosotros podamos llegar a ser, como lo decía el apóstol Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo considero que el libro de Proverbios, ya que es la expresión de la sabiduría y Cristo es sabiduría de Dios, de manera práctica el libro de Proverbios nos lleva a poder encontrar el camino práctico, diario, en nuestra vida común y silvestre, en nuestra cotidianidad, de poder descubrir cómo caminar como Cristo, cómo ser como Él. Por lo tanto, en esta noche considero que es sumamente importante lo que vamos a hablar, porque tiene que ver con el hecho de cómo luce una persona sabia. Es evidente que hay muchas virtudes, muchas aristas, muchas demostraciones de la sabiduría, como un buen cantante que tiene diferentes tonalidades al momento de hablar. Sin embargo, nosotros debemos saber que hay dos compañeras de la sabiduría, que cuando hay sabiduría en la vida, hay dos evidencias fundamentales que el Señor mismo se encarga de clarificar y que deben ocupar parte de nuestra vida y que nosotros debemos trabajar para que formen parte de nosotros. Allí radica la importancia de lo que nosotros queremos hablar en esta noche. Pero primero, para poder hablar de esto, es necesario reconocer los beneficios de la sabiduría. Así que, ¿cuántas Biblias hay? Yo no vi, Joan, yo no vi, así que yo quiero verlo ahora, quiero ver el bosque de Biblias, el bosque de Biblias. Muy bien, el bosque de Biblias. Pastor Joel no le vi alzar nada. Ah, ya, muy bien, porque no, ya, exactamente.
El iPad me alza, el iPad me alza. Y la Biblia también, muy bien. La Biblia prestada, le prestaron la Biblia. Dios mío, por eso tenemos que hablar de estos temas. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Proverbios, el capítulo 3, y podamos leer a partir del verso 13 hasta el verso 26, leer con nuestras Biblias, con los ojos puestos en nuestra escritura, y que podamos marcar algo maravilloso que nosotros encontramos en la escritura, que es el beneficio de una vida sabia. La vida sabia es evidente. La vida sabia se manifiesta de manera clara, es iluminadora, es fructífera, es bendecida. Y en Proverbios el capítulo 3, a partir del verso 13, que es la parte de la introducción al libro, se nos dice: Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Y aquí miren la ganancia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Larga vida y en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella y felices son los que la abrazan. Y aquí viene un ejemplo maravilloso. Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Este pasaje es maravilloso porque encierra para nosotros los beneficios de la sabiduría. Una sabiduría que ya nosotros degustamos simplemente por ser parte de esta creación. Porque el Señor con sabiduría fundó la tierra y con inteligencia estableció los cielos. Sin embargo, yo quisiera que prestemos atención especialmente al versículo 21 al versículo 23, porque aquí radica el secreto. Y de las compañeras de la sabiduría estaremos hablando en esta noche. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. ¿Cuáles son las dos compañeras de la sabiduría? Las dos compañeras de la sabiduría son la prudencia y la discreción. Si hay algo que evidencia la presencia de la sabiduría en la vida de una persona, es cuando abunda la prudencia y cuando abunda la discreción. Y lo interesante de todo esto es que se plantea la realidad del resultado de la presencia de ambas. Y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello, entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Pero lo interesante de esto es el énfasis que el maestro de sabiduría da a estos dos elementos. Dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, no las pierdas de vista. Es algo que tú tienes que estar apercibido, que tiene que formar parte de tu vida de manera permanente. Que estas cosas no se aparten de tus ojos, y añade una palabra, le dice: guarda
la prudencia y la discreción. Lo interesante es que el hecho de que no se aparten estas cosas de los ojos y guardar tienen la misma intención. La idea de preservar algo de manera práctica, de buscar algo que no se aparte de mí, de hacer algo que permanezca de manera permanente cerca de mí. ¿Cuáles esas dos cosas? Son la prudencia y la discreción. Y dice que traerá como resultado que serán vida para mi alma, adorno para mi cuello, y entonces andaré con seguridad por el camino y mi pie no tropezará. Y aquí debemos aclarar algo que es un principio hermenéutico con respecto al libro de Proverbios. El libro de Proverbios no tiene promesas, no son promesas básicamente. Lo que son en realidad son el resultado del ejercicio de la instrucción en nuestra propia vida. Si yo camino en prudencia y en discreción, entonces andaré con seguridad por el camino y mi pie no tropezará. Serán para mí como vida para mi alma y adorno para mi cuello. Y yo creo que estas dos expresiones, vida para tu alma, o sea que podrán tener el ejercicio de la prudencia y la discreción, podrán ser energizantes en mi vida, pero no solamente en el hecho de darme vida, sino que también serán como un adorno para mi cuello. Entonces, de eso estamos hablando. Allí radica la importancia de estos dos elementos, porque estos dos elementos son las dos compañeras inseparables de la sabiduría. Podría decirse que son la demostración más evidente de que la sabiduría está presente en nuestras vidas. Cuando yo actúo con prudencia y con discreción. Ambas palabras en hebreo son muy sutiles en su significado y cuesta mucho traducirlas con exactitud. Cuando realicé el estudio de estas palabras se entremezclaban. Y aún para los estudiosos, el poder decir con claridad qué significa cada una de ellas era bastante dificultoso, porque en realidad estas palabras tienen un significado muy sutil. Vamos a partir de lo básico, ya que estamos en una clase. Vamos a partir con el significado de la Real Academia Española. ¿Cómo se entiende la prudencia? La prudencia se entiende como templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Se le considera como una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o para huir de ello. Templanza, cautela, moderación, sensatez. Es muy probable que para ustedes también haya algún tipo de significado personal con respecto a lo que significa ser prudente. Con respecto a la discreción se entiende como la sensatez para formar juicio y tacto, para hablar u obrar. La discreción tiene que ver con reserva, con circunspección, que tiene que ver con mesura para hablar. En ambos casos, tanto la prudencia como la discreción tienen que ver con moderación. Con la moderación en 2 aspectos fundamentales: la moderación de mis actos y la moderación de mis palabras. Veamos ahora cómo se entendía la palabra de manera general en sus diferentes acepciones en hebreo. En hebreo tiene una característica más evidente, más práctica. Se entiende como rapidez mental, como un entendimiento agudo, como una observación precisa, como un discernimiento útil al momento de tomar decisiones que lleven a la acción o a emitir palabras. Aquí me parece algo sumamente interesante, porque pareciera
que la rapidez mental, el entendimiento agudo, la observación precisa, el discernimiento útil al tomar decisiones, pareciera que me lleva a la rapidez, a moverme rápido. Pero no es así. El prudente es moderado, porque está evaluando la situación con claridad. Esa es una diferencia que nosotros debemos notar. El prudente tiene rapidez mental, entendimiento agudo, observación precisa, discierne útilmente para tomar decisiones que lo lleven a la acción o a emitir palabras. En el griego es algo similar y tiene que ver con una actitud personal que regula el comportamiento exterior y la forma en que vemos, sentimos y comprendemos las cosas para producir un balance correcto en nuestro actuar y en nuestro hablar. Es una actitud que regula mi comportamiento exterior y la forma en que yo veo, siento y comprendo las cosas de tal manera que yo tengo el balance correcto en mi forma de actuar y en mi forma de hablar. Entonces, básicamente, cuando hablamos de prudencia y discreción como los elementos básicos y evidentes de una persona que camina en sabiduría, podríamos estar hablando entonces que la prudencia tiene que ver con la mesura en mis actos y la discreción con la mesura en mis palabras. Es el hecho de que yo continuamente esté evaluando mis acciones, pero al mismo tiempo también esté evaluando mis palabras. Ni mis acciones ni mis palabras ocurren al azar. De lo que se trata entonces básicamente es del ejercicio del dominio propio, tanto en mis acciones como en mis palabras. Que yo pueda tener control sobre lo que hago y también sobre lo que hablo. Ahora, de manera particular, la prudencia y la discreción no es algo nuestro. Lo único que nosotros tenemos que es nuestro es nuestra necedad. Nuestra necedad es natural a nosotros. La prudencia y la discreción le pertenecen al Señor. Así dice el libro de Proverbios, el capítulo 8, yo la sabiduría, ¿quién es la sabiduría? Es el Señor. Nosotros entendemos que la sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. De tal manera que estamos hablando de que estos son elementos que le pertenecen al Señor y por lo tanto son regidos por Él. Las competencias de la prudencia y la discreción le pertenecen por completo a nuestro Señor. Y esa realidad es algo que nosotros tenemos que mantener en nuestra mente y en nuestro corazón, porque estamos hablando de virtudes que deben aprenderse a través de la instrucción y la práctica. Tanto la prudencia, tanto la mesura en mis actos, como la mesura en mis palabras, no es algo que me va a salir de manera natural. Es algo que yo debo esforzarme en aprender. Es algo que yo debo conquistar. Es algo en lo que yo debo entrenarme. Es algo en lo que yo debo pensar. Debo establecer reglas en mi mente y en mi corazón para que yo pueda actuar con prudencia y con discreción. Podríamos decir que la prudencia y la discreción son para el alma lo que el ejercicio y la habilidad de un deporte son para el cuerpo. Yo no domino una raqueta de la noche a la mañana.
Yo no conquisto una maratón de un día para otro. Yo necesito doblegar a mi cuerpo. Yo necesito establecer las reglas. Yo necesito conocer con inteligencia aquella habilidad que quiero dominar. Lo mismo pasa con la prudencia y la discreción. Son dos virtudes que yo debo conquistar. Por eso, nosotros debemos ver que en Proverbios, en el propósito de los Proverbios, dice con claridad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Y luego, más adelante, dice, oh simples, aprendan prudencia y ustedes necios aprendan sabiduría. Y nuevamente, hermanos, el punto de partida es fundamental. El punto de partida es fundamental. Y aquí hay una palabra que me parece sumamente importante, que es la palabra simple. El punto de partida es nuestra propia simpleza. No nazco con la habilidad en la natación, ni en el tenis, ni en el famoso pádel, ni en el baloncesto, ni en el tenis de mesa. En cada uno de esos ejercicios físicos, yo necesito disponerme bajo la realidad de que necesito aprender. Y la palabra simple es una palabra fundamental, porque para dar a los simples prudencia, oh simples, aprendan prudencia. Entonces, lo primero que yo necesito es poder entender qué es la simpleza en la Escritura. ¿Qué significa ser simple? Veámoslo entonces. La simpleza es entendida como una carencia natural humana, como lo hemos mencionado hasta el momento. Es falta de preparación, es falta de experiencia. Eso podríamos decirlo que es de manera positiva. Una persona simple es una persona básica, ¿no? Es simplemente lo que hay, tal como es. ¿Tiene las posibilidades para lograr algo más? Sí, pero en el momento que empieza, simplemente está al nivel 1.0. Ahora, si lo vemos desde el otro lado, la simpleza también es como la tosquedad de un material en bruto que no ha sido pulido. Alguien que está abierto a todo porque en realidad conoce muy poco de todo. Una cosa interesante de la persona simple en las traducciones de los expertos con respecto a esta palabra, la palabra simple, es que muchos lo traducen como alguien abierto de mente. Una persona abierta de mente, pero no en un sentido positivo, sino en el sentido de que, bueno, ahí está la vida, ahí está todo, depende de lo que sea popular, por ahí me voy, porque en realidad no tengo a qué agarrarme. No he desarrollado habilidades ni conocimiento, por lo tanto, una persona simple es una persona donde no hay pulcritud, donde no hay orden y donde no hay certeza en el pensar, en el actuar o en el hablar. Vamos a decirlo técnicamente, un salvajito, para decirlo así, un salvajito, ¿no? Un simple es una persona que está por empezar. Ahora, veamos algunos pasajes de Proverbios para ilustrar esta idea de simpleza. Por ejemplo, Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos.
Recuerden ustedes que la característica del proverbio es establecerme en la encrucijada de caminos donde yo puedo evaluar quién soy y quién debo ser. Donde yo puedo evaluar el camino negativo o el camino positivo y estoy llamado a tomar una decisión. Aquí está marcando la diferencia entre un prudente y un simple. ¿Cuál es la característica natural del simple? El simple todo lo cree. Todo lo cree. Pero el prudente mira bien qué cosa. Sus pasos. Ahora, hagamos un comentario de esto. Esta simpleza habla de porosidad abierta y sin filtros ante cualquier influencia. Se acepta todo sin mayores pruebas ni exámenes. El simple se deja llevar por la fuerza del viento o por la presión de la popularidad. Esa es la realidad. El simple todo lo cree, porque es open-minded. ¿No? Te falta abre la mente, ¿no? Hay tantas cosas en la vida que son tan populares, tan interesantes. Vámonos por aquí. ¿Dónde sopla el viento? Por acá. ¿Dónde están los likes? ¿Quién es el famoso? ¿Quién es el influencer? ¡Paf! Ahí estoy yo. Ahora, si seguimos leyendo el libro de Proverbios sobre esta característica, dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Y aquí va un aspecto fundamental de la prudencia. Si ustedes se dan cuenta con el versículo anterior, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Mira bien lo que él está construyendo con su propia vida. No anda fijándose simplemente en lo que hacen los demás, sino que está mirando bien sus pasos. Y en este caso, la sabiduría del prudente es entender su propio camino. O sea, yo lo que quiero tener es claridad sobre quién soy yo en realidad. Yo quiero conocer mis propias debilidades y mis propias fortalezas. Yo quiero mirar bien por mí mismo. Yo quiero ver mis posibilidades y mis probabilidades. La sabiduría del prudente está en entender su camino. Esta palabra entender es muy interesante porque está ligada a la palabra prudencia y a la palabra sabiduría. Estamos hablando no solamente de un conocimiento abstracto, sino de la intención de que yo pueda saber hacia dónde voy. Que yo pueda saber realmente si tengo dedos para el piano. Si yo realmente puedo cantar en la ducha o puedo cantar en la radio. Si yo realmente puedo jugar tenis con Joan y ya no juego con Chacho. Porque Chacho es semiprofesional. Entonces yo tengo que saber quién soy. La sabiduría del prudente está en entender su camino. No tengas un concepto más alto de ti que el que debas tener si no piensa de ti con cordura. Esto es fundamental porque dice la necedad de los necios, que es engaño. ¿Ustedes han visto cuántas personas se engañan a sí mismas? ¿Cuántas personas se creen lo que realmente no son? ¿Cuántas personas abusan de otras porque les dicen que son el mejor plomero,
el mejor pintor, el mejor inversionista y no lo son. La sabiduría del prudente está en entender su camino. Pero la necedad de los necios, lo podríamos extender y parafrasear, es su propio engaño. Es creerme un cuento que no existe. Es inventarme una historia publicitaria que en realidad no tengo. Es prometerle a la novia lo que en realidad no soy. Y eso es necedad, la necedad de los necios, la sabiduría del prudente y la necedad de los necios. Yo tengo que esforzarme entonces por mirar bien mis pasos. Es poder ponerme delante del Señor y decirle, Señor, dime por favor quién soy en realidad. Ayúdame a entender mi camino. Porque lo que sucede al final en la práctica es evidente. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. El hombre prudente ve el mal. Y acá hay algo que a mí me sorprende, porque la palabra hebrea que se usa para el hombre prudente podría traducirse como el hombre sensible. ¿Cómo un hombre sensible? Un hombre sensible que ve, un hombre sensible que percibe el mal. ¿Cómo se ve el mal? Es la primera pregunta que yo me hago. ¿Cómo veo el mal? Entonces, de lo que está hablando aquí es que un hombre prudente desarrolla una sensibilidad especial para percibir aquello que es malo y otra vez más, mira bien sus pasos, entiende su camino y por lo tanto dice que se esconde. No es un cobarde, pero se aparta del mal. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples, ¿no? ¿Qué hacen los simples? Los simples son valientes. Los simples entrenaron 2 días y se ponen el número de la maratón. Los simples intentan jugar con Chacho. No saben a lo que se atienen. El simple sigue adelante y paga las consecuencias. Hay un dicho que no es bíblico, pero que me parece muy sabio y que a mí siempre me ha llamado la atención. Y ahora les voy a enseñar varios de estos. Dice, lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. Piénsenlo. Lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. O sea, el sabio sabe lo que hay que hacer y lo hace. El necio, acá, no, porque se puede hacer de esta manera, no, me pruebo el trompicazo, me doy para aquí, me doy para allá, hasta que entiendo, bueno, sí, había que hacerlo como él. Me gasté el dinero, me pegué los golpes, ¿no? Algunos dicen, es que tengo que aprender de mis errores. Lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. Ahora, con respecto a este aspecto, entonces vayamos definiendo que en la Biblia la prudencia es cautela, la prudencia es precaución, es reserva al proceder, es agudeza, astucia, al ser hábil para evitar el engaño. Luego, si ustedes notan lo que nosotros vimos en el pasaje anterior, dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino,
Pero la necedad de los necios, al parecer el prudente es singular, pero el necio es popular. Siempre habrán más necios, ¿no? Pero la necedad de los necios es engaño, de tal manera que deben ustedes notar que el prudente está en la primera persona y los simples están en plural. Y lo tercero es que mirar bien mis pasos, entender mi camino, aprender a ser sensible al mal y esconderme, es saber que no hay escapatoria a los resultados, que no podemos jugar con eso, que el Señor espera que la prudencia sea para nosotros un escudo para nuestra vida, que sea para nosotros una habilidad de protección personal, algo que nosotros podamos reconocer en nuestra vida y que vayamos por la vida con la seguridad de que estamos atentos a nuestros pasos, que estamos entendiendo nuestro camino, que hemos desarrollado una sensibilidad especial, que no necesitamos de Pepe Grillo, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros guiándonos a toda verdad. Pero hemos desarrollado nuestra conciencia y la hemos desarrollado para tener la habilidad de poder caminar con seguridad. Nuestra responsabilidad con respecto a la prudencia es aprender a actuar de manera preventiva y no reactiva. Que nosotros no reaccionemos, sino que nosotros prevengamos. Esa es la actitud del prudente. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Pero el necio ostenta su necedad. ¿Notan ustedes la diferencia? Aquí hay un asunto importante con respecto a la palabra conocimiento. El conocimiento, la palabra conocimiento aparece en hebreo unas 95 veces y denota una comprensión experiencial de la verdad que une la información correcta con la lealtad relacional. ¡Wow! ¿Qué significa esto de denotar una comprensión experiencial de la verdad que une la información correcta con la lealtad relacional? Bueno, ese es el temor de Dios, el principio de la sabiduría. Porque no se trata de algo para librarme a mí mismo, sino que yo quiero serle leal al Señor a quien yo temo. Que se trata de las cosas de Él y que yo le pertenezco. Que yo soy templo del Espíritu Santo. Que yo tengo que hermosear mi vida para demostrar la gloria de Dios. Por eso esta palabra conocimiento abarca la comprensión perfecta de Dios, la comprensión que Él imparte a su pueblo y el discernimiento práctico y personal que guía la vida diaria. Esto entonces se sustenta en el conocimiento de Dios. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Y ahí viene entonces nuestra responsabilidad para involucrarnos en el conocimiento de la palabra de verdad. La responsabilidad que nosotros tenemos de no ser reactivos, sino ser preventivos. Muchas de nuestras vidas espirituales son sumamente reactivas. Vamos a buscar al pastor cuando ya desarmamos la vida. Vamos a venir al servicio temprano cuando estamos cargados con nuestra conciencia. Queremos una respuesta cuando ya lo probamos todo y lo último que nos queda es ver qué opina Dios. Cuando nosotros estamos en esa encrucijada nos damos cuenta que somos imprudentes, porque el prudente obra con conocimiento. Y eso es algo que nosotros debemos considerar entonces con respecto a nuestro actuar.
nuestro actuar prudente tiene que ver con mirar nuestros pasos, con entender nuestro camino, con tener una sensibilidad correcta para ver el mal y con el hecho de desarrollar nuestro conocimiento en la Escritura para poder percibir a Dios con claridad antes de que las situaciones empiecen a apretarnos el cuello. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la prudencia y con nuestro caminar. Simplemente estamos rasgando, estamos viendo la superficie de lo que Proverbios dice con respecto a la prudencia. Hay mucho más, pero eso ya les corresponderá a ustedes si es que quieren ser prudentes, descubrirlo en la Escritura. Ahora vamos a hablar de la discreción. Ahora, miremos lo que nos dice el libro de Proverbios. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. El necio no se deleita en la prudencia, sino en revelar su corazón. Si ustedes leen este pasaje, podríamos hablar que este pasaje habla de nuestra realidad cultural, la realidad cultural y social de nuestro tiempo. Como nunca antes, todos nosotros tenemos una opinión. Como nunca antes, todos nosotros queremos decir lo que pensamos. Como nunca antes, nos exponemos ante desconocidos para contarles nuestros sentimientos más íntimos. Lloramos ante las cámaras, lloramos y buscamos los likes y estamos continuamente revelando nuestro corazón. Porque verdaderamente el necio no se deleita en la prudencia, porque no está mirando bien sus pasos, porque no está buscando entender su camino, porque no está queriendo tener una sensibilidad particular para el mal, porque no obra con conocimiento. Lo que quiere es revelar su corazón. Pero aquí viene algo interesante, justamente con respecto a lo que significa ser una persona sabia, que es una persona también, una persona discreta. Dice el proverbio: el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Y aquí hay una diferencia sustantiva entre un sabio y un necio, entre un prudente y discreto y un necio. El hombre prudente oculta su conocimiento. Ahora, ocultar el conocimiento, ¿qué significa esto? ¿Cómo ocultar el conocimiento? El conocimiento debemos exponerlo. Debemos crear nuestro Instagram, poner videos de TikTok con nuestro conocimiento para que se divulgue y tener 3 millones de seguidores. Para ser más exactos, 3.423.321 seguidores para que funcione. Ahora, ¿cómo es que el prudente oculta su conocimiento? Y aquí viene algo interesante. El ocultar el conocimiento no es una actitud negativa o egoísta. ¿Por qué? Porque el conocimiento se reserva para ser compartido con sabiduría, en el momento oportuno y con pertinencia cuando sea conveniente. No basta el conocimiento. Lo que necesitamos es pertinencia. Lo que nosotros necesitamos es reservar el conocimiento para el momento oportuno. Todo el mundo opina de todo. Nos sentamos en un café y antes de que se enfríe el café, ya resolvimos los problemas del mundo. Trump es un burro. El otro también. Las cosas se deben hacer así y asá. Cuando pagamos la cuenta,
salimos y el mundo debe ser otro, pero no. No es verdad. Porque ese conocimiento no es útil. No sirve. El prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Ama su necedad porque su necedad, como hemos aprendido, es su propio engaño. Nos encanta hablar de todos los temas. ¿Qué pasaría si nos quedamos callados? Si yo me quedo así en el café y digo, ¿y tú, Pepe, qué opinas? Pero no seas aguafiestas, Pepe. Me reservo mi opinión. ¡Guau! ¿Pero cómo es posible? De seguro que no sabe nada. Y la verdad es que hay temas que yo no sé. Ahora, hay algo que nosotros los pastores, los que somos escritores, yo que también soy editor y que también trabajo con muchas palabras escritas, tengo un pasaje que le reitero a mi alma porque mi llamado es vocal. Una familia me invita a una cena, voy a servirme el sancocho, voy a probar la primera cuchara y en eso, pastor, tenemos una pregunta. Sí. Se enfrió el sancocho. Ponlo en un tupper, porque viene la predicación. Pastor, los supralapsarionistas. Es verdad. Pero justamente por eso es que debemos cuidarnos aún más. Y este pasaje para mí es fundamental en mi vida. En las muchas palabras, la transgresión es ¿qué? Inevitable. Mientras más largo sea tu discurso, la transgresión es... Ay, perdona, no quiso decir eso, ya lo dijiste. Pero el que refrena sus labios es prudente. Nuevamente es una habilidad, es algo que yo tengo que ganar, es algo que tengo que conquistar esta lengüita mía de mi corazón. Ahora, escribí con mucho cuidado esta frase para todos ustedes con mucho cariño. Con cariño. No todo lo primero que se me pasa por la cabeza debe salir por mis labios. El prójimo no debe saber todo lo que se me ocurre, simplemente porque soy bastante abierto, muy sincero y transparente. No debemos olvidar que el corazón es engañoso y que de la abundancia del corazón habla la boca. Señores, yo no tengo que decir todo lo primero que se me sale por la cabeza, lo primero que me pasa por la cabeza no debe salir por mi boca. Mi prójimo no debe saber todo lo que se me ocurre simplemente porque, bueno, soy abierto. Oye, hermano, así soy yo. Escúchame tal como soy. No, nuestro corazón es engañoso. Nuestras palabras hacen daño, como lo veremos en un instante. La discreción no es solamente a nuestro favor, sino a favor también de los que están cerca de nosotros. Por eso es que, miren, les voy a dar una cosa linda, esas que a ustedes les gusta. ¡Pam! ¿Cómo está? Bradus lalesai. Aprendan, tienen que memorizar esta frase. Bradus, y se la va a poner ya con letras. Bradus lalesai. Bradus lalesai son dos palabras que Santiago usó en el Nuevo Testamento, que son fundamentales para nuestra vida.
son la base de la discreción. ¿Saben qué significa? Tardos para hablar. ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Cuál es su consejo? Que nosotros lo hemos escuchado ya en clases aquí hace poco. ¿Cuál es el consejo? Que seamos tardos para hablar y rápidos para escuchar. Tortuguiento para hablar. Ahora, apostando por la inteligencia artificial, yo le pedí a la inteligencia artificial que me permita poner una imagen de una persona sabia. ¿Cómo luce? ¿Cómo sería fisiológicamente una persona sabia? Señores, por primera vez en más de 5,000 años de historia bíblica, por primera vez en la historia de la humanidad, desde esta pequeña isla del Caribe, nosotros vamos a ver cómo luce físicamente un sabio. Boca chiquita y grandes orejas. Pronto para oír y tardo para hablar. Tenemos 2 orejas y una sola boca. Usémosla de esa manera, porque en las muchas palabras siempre hay transgresión. Por eso es que tenemos que refrenar nuestra lengua. Ahora, Bradus lalesai. Ya saben, así se lo repiten ustedes, Bradus lalesai. Cuando se les va a aflojar el timón, Bradus lalesai. ¿Pero qué estás diciendo? No te importa, pero yo Bradus lalesai. Bradus lalesai. Para que no lo entiendas. Pero se viene otra. Esta no es bíblica, esta es griego. Prostonkairon. Prostonkairon, para ponerlo ahí para que ustedes lo vean. Yo sé que les gusta estas cosas, así se van. ¿Qué aprendiste en la clase? Griego, el griego. Le dimos al griego como prostonkairon. ¿Qué significa prostonkairon? Significa algo que es precioso en la discreción y en la sabiduría. Y por eso la sabiduría se acompaña de la prudencia y la discreción, porque prostonkairon significa en su debido momento. Que nosotros podamos hablar en su debido momento, cuando conviene. Hay un proverbio que a mí me parece fascinante y lo encontré en 3 versiones que realmente fueron importantes, porque se trata de hablar prostonkairon en el momento apropiado, cuando corresponde. Y este proverbio que habla de hablar justo a tiempo dice, el hombre, miren qué bonito, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. El hombre se alegra con una respuesta adecuada. Pero no es solamente la respuesta adecuada, sino la palabra a tiempo es agradable. A veces no les ha pasado que hay personas que dicen lo que es correcto, pero fuera de tiempo. Yo conozco muchas que, oye, saben, pero no lo dicen a tiempo. No es el momento. Y lo que dicen es verdad, pero no cala, hace daño, no es agradable, porque no es pertinente. Miren cómo lo dice la NTV. La NTV dice, a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Es hermoso
decir lo correcto en el momento oportuno. Y la NBI: es muy grato dar la respuesta adecuada y cuando es oportuna es aún más grato. ¿Se dan cuenta? Y aquí viene algo que nosotros tenemos que preguntarnos continuamente. Prostón Cairón. El prostón Cairón tiene que ver con ¿qué? Sé lo que tengo que decir, pero ¿es oportuno decirlo? Eso cambia todas las cosas, eso me hace sabio. Yo sé lo que tengo que decir. Esta es la respuesta adecuada, pero ¿la debo decir en este momento? Esa pregunta yo tengo que hacérmela, porque es una pregunta que diferencia la sabiduría de la necedad. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Ahora, como les he mencionado, la discreción es necesaria porque nuestras palabras hacen daño. Nosotros no nos agarramos a golpes, nosotros no le jalamos el pelo a nadie, pero esta lengüita es capaz de ahorcar a muchos. Y el libro de Proverbios habla de la discreción justamente sobre eso y dice: el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela secretos, pero el del espíritu leal oculta las cosas. Nuevamente nos encontramos con una frase que nos sorprende y que es necesario que nosotros la pensemos. El que desprecia a su prójimo carece de entendimiento. Carece de entendimiento porque en realidad el desprecio, el menosprecio, la infamia, el chisme, el simplemente hablar mal de otra persona es olvidar que esa persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Creo que era Sproul el que decía que el chisme es la confesión de los pecados ajenos. Que cuando yo chismeo estoy confesando pecados de otros. Pero dice: el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Ahora, cuando yo analicé esta frase, guardar silencio, ¿qué significa que alguien guarde silencio? Dicen que es una palabra activa, pero es interesante que guardar silencio también se utiliza para sordera. O sea, guardar silencio es negarme a oír cuando se habla con desprecio sobre otras personas. Y yo guardo silencio porque no estoy dispuesto a compartir esas infamias con los demás. El que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Y tan rico que es hablar de otros, ¿verdad? Pero tenemos que ejercitarnos. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal ya no habla del prudente, sino habla del de espíritu leal. ¿Qué significa esto de espíritu leal? El espíritu leal tiene que ver justamente con el ejercicio de mi alma a poder mantener lealtades, a que yo pueda ser una persona realmente confiable, a que de lo que se trata no es de lo que está pasando afuera, sino de lo que soy capaz de contener adentro. El de espíritu leal
oculta las cosas, pero recuerden que ocultar no es de manera negativa, sino que las preserva, porque sabe que pueden hacer mucho daño. Ahora, despreciar, desestimar o tener en poco es una falta de respeto para el prójimo creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahora nuevamente escribió otra frase con sumo cuidado porque quiero que la tengan presente. No se trata de que el prudente o el discreto no tenga una opinión sobre algo o sobre alguien, sino que primero se la reserva para sí mismo, la piensa y la evalúa bien. Si es adecuado y conveniente, buscará decirlo ¿cuándo? En el momento preciso, si es que es necesario, si es que es conveniente, si es que es adecuado. Pero guarda silencio porque es de espíritu, es de espíritu leal. Ahora, nosotros dañamos con nuestras palabras, pero no podemos negar que la discreción es necesaria porque las palabras de otros también nos dañan. ¿Y saben cuándo perdemos la sabiduría? Cuando reaccionamos. Cuando me sacan la espada y yo le saco la lengua también. Me encienden. Eso no es posible. Alguien necio explota, me dio ahí donde no debía. Me dijo lo que no debió haberme dicho jamás. Ahora va a ver de lo que soy capaz. Y me ennecio rotundamente. Miren ustedes este proverbio. El enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. ¿Cómo es que nosotros trabajamos esta realidad? Es evidente que el enojo del necio se conoce al instante. El necio es un fosforito prendido. El necio es un volcán al que ya le está saliendo humito. El necio no tiene límites. El necio no tiene filtro. El necio no ha desarrollado la habilidad del dominio propio, del control sobre sus palabras, ni tampoco sobre sus actos. Es evidente que el necio es un peligro para mi vida. Como dice un dicho, ahí el dicho es como un mono con navaja. ¿Lo han escuchado ustedes? Como un mono con navajas. Ahora, yo le volví a pedir a ChatGPT, porque ya vimos cómo luce un sabio. Y le dije, ¿y cómo luciría un necio? Para que podamos hacer el espejito, pues, ¿no? Para ver, entonces, ¿cómo luce un necio? Todo lo contrario. Orejas chiquititas y una boca gigante. El necio es incapaz de controlarse a sí mismo y tiene un sobreexaltado sentido de sí mismo. Oculta su falta de dominio propio como valentía y su ignorancia como transparencia o falta de hipocresía. Mira, yo no soy hipócrita. Te lo dije todo, porque no me guardo nada. Pero eso es falta de dominio propio, porque nosotros tenemos que controlar las palabras que salen por nuestra boca. En cambio, el prudente es capaz de tomar una papa caliente en su contra, una afrenta pública, y ocultarla hasta enfriarla y examinarla con más calma. No se trata simplemente de pasar por alto la afrenta, sino nuevamente de pensar, actuar y hablar oportuna y correctamente.
cómo reacciono ante el daño que las palabras de otros puedan hacer sobre mí, también tiene que ver entonces con la discreción. Y vamos terminando. Este pasaje dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Otro pasaje dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Miren ustedes estas palabras, son palabras fuertes. La discreción del hombre le hace lento para la ira. El primer pasaje dice, el lento para la ira tiene gran prudencia. La gloria del prudente, del discreto, es pasar por alto una ofensa, porque sabe que el origen es necio. Pero aquí hay algo más importante todavía, que tiene que ver con el uso de las palabras en hebreo, porque son muy pictóricas, son muy gráficas. Permítanme mostrarles cómo luce un lento para la ira. Un lento para la ira. Aquí el maestro de sabiduría hace un juego de palabras que nosotros no la podemos ver en español, pero que en el hebreo sí tienen esa connotación. La connotación está entre el lento para la ira y el irascible. El lento para la ira literalmente es alguien de una nariz grande. El lento para la ira es alguien que tiene una nariz grande, y el irascible es alguien que tiene una nariz chiquita. Esas son las dos palabras hebreas que grafican esta idea del lento para la ira y el irascible. Y el maestro de sabiduría está jugando con estas dos palabras. ¿Cuál es la idea? La idea es que la discreción del hombre le hace lento para la ira. Porque cuando somos lentos para la ira, nosotros cuenta hasta 10. Respiro, puedo respirar. Tengo una nariz tan grande que se llena de oxígeno antes de decir cualquier cosa. Pero el irascible es de mecha corta, rapidito, duro con él, vamos a darle necio. Hermanos, el Señor nos está llamando y nos dice que el discreto es lo que nos hace lentos para la ira. El hecho de que nosotros podamos contar nuestras palabras, saber cómo vamos a responder, que no vamos a caer en el juego, ni en la intimidación, ni tampoco en la respuesta acelerada. El lento para la ira tiene gran prudencia. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Y termino con este pasaje. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. ¿Cómo se observa nuevamente un sabio de corazón? Veámoslo nuevamente gráficamente. ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene dos compañeras permanentes: la prudencia y la discreción. Cuando la sabiduría está presente, la prudencia y la discreción se manifiestan. De tal manera que
¿Cómo se observa un sabio de corazón? Cuando se expresa con propiedad y actúa con mesura y prevención. Las palabras bien dichas con discreción son como dulces que siempre serán bien recibidos. En el mismo sentido, la conducta del prudente da la gloria a Dios, nos bendice y bendice a los demás. De tal manera, hermanos, que de lo que se trata es que nosotros podamos desarrollar la habilidad de la prudencia y la discreción, que aprendamos a tener la habilidad de controlar, evaluar, medir y llenar de conocimiento nuestros actos, y también que tengamos la habilidad de la discreción con la capacidad de medir, evaluar y llenar de conocimiento nuestras palabras. Esa es la enseñanza de esta noche. Para ustedes, aprendamos a vivir con prudencia y discreción para beneficio de nuestras vidas y la bendición de los que nos rodean. Proverbios 10:1 dice, el primer proverbio del libro de Proverbios dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cómo le podemos dar alegría a los nuestros, a aquellos que están más cerca de nosotros? Actuando con prudencia y siendo discretos con nuestras palabras. Oremos. Señor, yo quiero darte gracias, Señor, por el testimonio de tu palabra y por la invitación valiente que nos hace, Señor, a buscar la sabiduría. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y nosotros, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu trascendencia, reconocemos, Señor, que nuestra vida depende de ti y que tú has ordenado el universo para que nosotros caminemos por él, para disfrutarlo, pero para que también nosotros caminemos de acuerdo a las demandas que tú esperas, con las que tú esperas que nosotros vivamos. El gran desafío, Señor, que tú pones en nuestras vidas es que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Y en la fuente de sabiduría, el libro de Proverbios, descubrimos, Señor, que el carácter de Cristo es prudente y discreto. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a desarrollar estas habilidades en nosotros. No te puedo pedir que las incorpores en nosotros, porque eso no es lo que dice tu palabra. Tu palabra nos dice que debemos esforzarnos e instruirnos bajo la guía y el poder de tu Espíritu Santo para incorporar estas habilidades, estas virtudes teológicas a nuestra propia vida, Señor, siguiendo tu consejo y caminando de acuerdo a tu voluntad. Señor, haznos hombres y mujeres prudentes, haznos hombres y mujeres discretos conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no lo pedimos, Señor, simplemente como un anhelo más. Te pedimos, Señor, que en el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, bajo su dirección, bajo la guía del Espíritu Santo, podamos conseguirlo. Y que realmente, Señor, podamos descubrir en nuestras vidas los beneficios de la sabiduría cuando no le quitamos el ojo ni a la prudencia ni a la discreción, porque serán vida para nuestra alma y adornos para nuestro cuello. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.